Buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes, mundo. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a Tendencias de Estado, la política en otra dimensión, programa especial Adrián Lebrón Oviedo. Hoy con Pablo Ros vamos a analizar todas las posibilidades y los escenarios de este proyecto de reelección de Leonel Fernández, Danilo Medina. Vamos a hablar un poco de la OTAN, del comité político, del comité central y de todas estas cosas que yo sé que a ti te apasionan tanto como a mí. Claro, darle las gracias a todos los tendenciados y tendenciadas que se dan cita con nosotros en este día con Pablo Ros. Vamos a conversar un poco sobre este escenario bastante nebuloso que se da al interno del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene en asco a todo el país, porque de pronto de la definición que se pueda dar dentro del PLD depende de que el actual presidente de la República tenga la posibilidad de reelegirse, pero esa reelección pasa por una decisión y una voluntad de un hombre ducho, hábil, sagaz, pero que está en una disyuntiva muy difícil como el expresidente Leonel Fernández. Nuestras redes sociales somos @tvtendencias, www.tendenciasrd.com. De inmediato las fichas de este ajedrez del poder del Estado en Tendencia de Estado inician su juego. En Metaseguros protegemos el fruto de tu trabajo, garantizando la seguridad de tu patrimonio. Somos Metaseguros, donde conviven todas las grandes empresas aseguradoras del país. Tu seguridad es nuestra meta. Avenida Independencia 1053, Zona Universitaria, 809-686-4250. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme en la sociedad como un hombre productivo. Por eso me siento agradecido de la ARL que cubrió todo mi gasto médico, mi licencia laboral y mi prótesis. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Porque siempre hay un camino por recorrer, nosotros te brindamos las mejores opciones para transitar por él, porque no quieres que nada te falle durante el trayecto. Sabemos que quieres llegar. En nosotros siempre encontrarás cómo. Somos Meta Rent Car. Tu destino es disfrutar el camino. Avenida Independencia 1053, 809-687-8884. En Cava Consulting contamos con grandes alianzas con las más importantes compañías aseguradoras del país. Sin embargo, nuestra mayor alianza es contigo, con tus intereses. Un equipo de ejecutivos siempre dispuestos a servirte, entregándote soluciones personalizadas e inmediatas. Cava Consulting, consultores de seguros, contigo hasta el final. Avenida Rómulo Betancourt 1504, Torre Empresarial Fabre Primera, local 5C, www.cavaconsulting.net, 809-565-3446. Cava Consulting Group presenta Voces de Estado. Gracias por continuar con Tendencias de Estado. Bueno, programa especial en familia en el día de hoy. Confesar nueva vez que qué gran honor tener a un amigo que ha sido un maestro, un mentor, un aliado. Mis inicios en la comunicación, llegan a aquel recuerdo cuando de la mano de Carmen Inbel Brugal llegué al matutino alternativo a cubrir unas vacaciones. Eso fue el coqueteo de la magia, de la conexión. Pero había un gran trecho, un gran espacio entre el Francisco Tavares comunicador y el Francisco Tavares soñador y el que se imaginaba comunicador. Hasta que una tarde en el Hotel El Embajador, Occidental El Embajador, me encontré con un dominicano sin prejuicios, con un hombre preclaro, sin temores, ávido de ese talento de identificar
la disciplina, el tesón y sobre todo la motivación de quien quiere tener una oportunidad. Y ese amigo me dijo, ¿qué haces mañana? Te invito a que analicemos las elecciones de medio término que acaban de ocurrir. Llégate a mi programa y bueno, yo sorprendido por la invitación, debo confesar que incrédulo, me dejé llevar y llegué a Radio Universal. 3 de la tarde, interactivo 3 a 5 con Pablo Ros, y allí inició toda una carrera que construye a ese Francisco Tavares, crítico, comunicador y un hombre forjado de la mano de Pablo Ros, a quien me honra darle la bienvenida una vez más a este su programa, donde su discípulo, su amigo, su admirador y sobre todo, quizás como él me llamó, su alumno aventajado, le da la bienvenida. Querido amigo y hermano, Concho, qué gran gusto. Me sonrojas. Para mí un honor de verdad, y lo cierto es que nunca de los nunca me arrepentiré, no de darte esa oportunidad, porque el talento lo tenías, no me arrepentiré nunca de que hayamos coincidido ese día para juntarnos y yo invitarte al programa, porque los relevos generacionales, si queremos seguir haciendo comunicación de calidad, tienen que darse. Y sobre todo tú tenías y tienes el material para seguir haciéndolo. Es una lástima que la marca Interactivo 3 a 5 esté en pausa. Ya nosotros, después que pase todo este lío electoral, las elecciones del año próximo, después que pase todo esto, esa marca vuelve posiblemente por una estación de alcance nacional y yo sé que tú estarás ahí también. Así es. Aunque eso lamentablemente tendrá que afectar tu marca Tendencias Radio, porque tú vas para el Interactivo. Pero Con sin todo que, gusto. sin que pase, en esta oportunidad sí que vamos nosotros a caminar un poco por esta política, este escenario político imbricado, complejo, difícil de leer, y vamos a hacer un esfuerzo hoy con Pablo Ros, Francisco Tavares y un servidor de poder sacar conclusiones para podérselas brindar a todos los tendenciados y tendenciadas que saben que cuando Pablo Ros está en escena, definitivamente grandes cosas Pablo, Claro que sí, para hermano. Tendencia de Estado, no es una regla romper los protocolos, pero te invito a romper un protocolo tradicional. Cuando llegas a un restaurante, la entrada permite poner Empezar a prueba a la socializar. cocina, la socialización, Así es. entonces luego interactúas con el menú hasta llegar al plato fuerte. Así es. Pero yo quiero invitarte Y a luego ti, la salida, los postres. a todos ustedes, a y el Adrián Lebrón aperitivo. Oviedo, a que iniciemos por el plato fuerte. Vamos a darle. Reelección del presidente Danilo Medina, un proyecto que parece que tiene pocas posibilidades reales de que se apruebe, tiene a un PLD, óyeme, asaltado por el leonelismo, y cómo un presidente de un partido asalta a su propio partido, porque pareciese, Pablo, que el presidente Leonel Fernández es todo menos el líder del PLD, pero con todo y ello está dispuesto a demostrar que sin él no hay reelección. Mira, yo de entrada respeto mucho la nomenclatura política que tú enarbolas para hablar de asalto, para hablar de que X ciudadano no parece presidente del partido y de que X proyecto no tiene posibilidad de triunfo. Para desmontar toda esa nomenclatura te respondo de la siguiente forma. Danilo Medina, sostenidamente, en las últimas 26 encuestas que se han hecho en los últimos 2 años consecutivamente, se alza con un 85, precario cuando peor le va, y con un 91, excelente cuando mejor le va, de aceptación de su gestión gubernamental, entre 85 y 91. Luego entonces, ya a partir del año que pasado, cuando se empieza a hablar de la posibilidad cierta de la reelección, posibilidad por lo menos para el público, porque internamente los proyectos estaban un poco ocultos hasta esperar el gran momento. Cuando ya se hace público el tema de que hay la posibilidad real de la reelección de Danilo, se comienza a meter el elemento de si usted está de acuerdo con una posible reelección de Danilo Medina. Y cerca de un 71% promedio dijo que sí, que está de acuerdo con que Danilo Medina se repostule. Pero luego se le introdujo otra pregunta a las diferentes encuestas. En caso de que Danilo sea el candidato frente a tales o cuales candidatos de la oposición, incluido Hipólito, incluido Luis Abinader, incluidos los demás,
Danilo se alza con un 59, casi con un 60. Es decir, que gana caminando prácticamente. Claro. La reelección se convierte en un trámite si Danilo es el Claro, candidato. claro, 80 de popularidad. 70 de que sí, que reformen la Constitución y un casi 60 de que yo voto por él. Sin tener el PLD dividido y a Leonel en contra. No, si ahí es haces donde esa voy. medición, No. esa medición luego del precio que tendrá que pagar la reelección, No, yo ahí- les aseguro que no será No. con la unificación de la oposición y con la división en el PLD, ni sombra de No. lo que va a pasar estadísticamente. Pero tú con el estás presidente apostando, Danilo pero tú Medina. estás apostando, No es Francisco así. Tavares, tú estás apostando a esa división. No es así. No, para la nada. posibilidad de... Es que de facto la el que división está habla, dada. no hay ninguna división perdón, dada. el que habla de división en el Partido de la Liberación Dominicana es porque no conoce Es al una PLD. palabra prohibida dentro del PLD. No es porque sea prohibida, es porque sencillamente no hay división. El comité político, vamos a ver cómo es el tema. En República Dominicana nosotros nos dimos un sistema que se llama democracia representativa. La democracia representativa es un sistema de delegación de la representación, donde el ciudadano va a una urna convencido de la publicidad que un candidato X o Y ha hecho O de sus ideas. y dice, bueno, se lo vendió a través de su publicidad, sus ideas, y dice, bueno, pues yo le voy a ceder mi representación a Francisco Tavares para que sea mi síndico por la demarcación X. Entonces tú vas, buscas la carita de Francisco Tavares, Y la marca. rayas y dobla la boleta, la echas en una urna y Francisco Tavares gana. Ya con eso tú te retiras, vas a tu casa y sencillamente a través de los medios de comunicación, a través de los mecanismos de presión, la carta, los Twitter, la llamada telefónica, los programas interactivos, tú fiscalizas a ese Francisco Tavares que tú convertiste en tu síndico. Por Se supuesto. llama delegación de la representación en la democracia representativa. Los partidos emulan el sistema de la democracia representativa. ¿Por qué lo emulan? Porque también se dotan de organismos máximos de dirección. En este caso el PLD tiene el comité central El comité y un político. timón logístico que es el comité político. El comité político votó libremente 23 votos a favor de la reelección, unos 11 en contra, Claro. y el voto del presidente Danilo Medina, que no iba a Que se votar abstuvo, por sí claro, mismo. que se Claro, abstuvo. por razones de delicadeza, Danilo no iba a votar por él mismo. Entonces, esos 23 representan una mayoría total y absoluta. Tiró la piedra y escondió la mano. No es eso, no. Eso no es eso. respeto, No, no es eso. respeto. Es que hay No, cosas. respeto. Mando a darte una pera guardar y las después voy a pero déjame- consolar. Hay que aprender a guardar pero las formas. Déjame Pero ¿y terminarte qué la le idea. vale a Leonel? No, pero- que Danilo El guarde invitado la es Pablo, forma. el Déjame invitado es terminarte Pablo. la idea para que lo puedas entender. Mira, y Danilo Me por cuesta primera vez, me cuesta escucharte, Piedra. No, lo que Más de pasa 15 años haciendo Francisco Tavares, el comunicación invitado es Pablo lo que pasa Ross. es- con Pablo Ross. ¿Y cuánto me cuesta? ¿Cuánto sufre No, escuchar lo que este pasa análisis? es que si no me dejas desarrollarte la Sí, idea claro, y claro. la Te incidenta pido- te en cada- pido perdón. No. Permite tranquilo, a Pablo porque si no fuera una desarrollar. misa. Permite a Pablo Pero lo que te desarrollar. quiero decir es que el comité político vota 23 votos a favor de la reelección. Eso es mayoría. Entonces, como en el PLD hay un sistema de centralismo democrático, Un criterio. la mayoría gana y entonces la minoría se Asume, sujeta, asume. asume lo que esa mayoría ¿Cómo decidió. le llamas tú? Centralismo democrático. Claro, es Yo así. pensaba que era dictadura. Como No, apoyo popular. ninguna dictadura. Déjame Centralismo explicártelo de democrático. esta manera para que lo podamos entender. Si el comité político del Partido de la Liberación Dominicana es convocado mañana para ponerle al Parque Independencia, para votar por una moción, el Parque Independencia se va a llamar Parque Independencia Mauricio Báez o Parque Independencia Juana Saltitopa. O Duarte. Pon tú Duarte no, porque Parque- tiene más pasiones. sí, Yo quiero sacar Duarte para que no haya más pasión y puedas entender el gancho en el que te quiero caer. Parque Mauricio Báez o Parque Manuela Díez. Y tú decides votar eso. Y la moción Parque Mauricio Báez gana con 23 votos. Y dentro de los 11 que querían Parque Manuela Díez, por ser mujer, hay 3 mujeres en ese Sí, claro, voto claro. que querían a Manuela Díez, pierde. Yo te apuesto que a los 15 minutos el comité político entero dice, Asume, perfecto, claro. Parque Mauricio Báez. ¿Tú sabes por qué? Porque estamos hablando de una decisión que no compromete la candidatura presidencial. Y observa cómo ahí todos se hubiesen plegado a una decisión muy fácil, que no muy era Yo conflictiva. voy a revelar, Entonces, luego ¿por de qué? que tú concluyas, Sí, no, Pablo, para yo voy a terminar. revelar, luego de que tú concluyas, algo que es muy conocido en el entramado del poder de ese comité político y de lo que se habla muy poco. No, pero está bien, pero tú puedes develar Deja eso y que yo Pablo con concluya gusto. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Que como no se trata de ponerle nombre a un parque,
en el cual los 11 que fueron, digamos que vencidos en su posición, se alinearían, sí. Sin problema dirían no hay problema, porque mayoría votó. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo esto que estamos diciendo? Porque se trata de la candidatura presidencial y es normal que se entienda que esa sea su reacción. Ahora, Pablo, ¿por qué su reacción? Y ahí tú entras, sí. solamente un segundo, ¿por qué su reacción? Y este es el ejemplo que estoy poniendo para socializárselo a los leonelistas. Y se lo digo en buena ley, lo del leonelismo no es un mote, o por lo menos no es un mote negativo. Cuando a un paciente le diagnostican cáncer, ¿qué es lo que hace ese paciente? Tiene 3 formas de reaccionar en sus diferentes tiempos. La primera reacción es negarlo. Yo no tengo cáncer, yo soy sano, yo camino todos los días en el mirador, mira qué musculatura yo tengo, eso no es verdad. La primera reacción es negarlo. La segunda reacción es buscar un médico, preferiblemente en el extranjero, Cleveland Clinic, Jerusalén Clinic Center, cualquier cosa de esa. Y allá le dicen en los Estados Unidos, mire, ciertamente, como le dijo su primer médico en Santo Domingo, usted no debió gastar este pasaje para acá tan costoso, usted tiene cáncer. Entonces ahí empieza a dudar, esa es la segunda reacción. Y la tercera reacción, ¿tú sabes cuál es? Aceptarla. Doctor, ya sabemos que tengo cáncer, ¿cómo yo puedo convivir con este cáncer? Entonces el grupo de Leonel Fernández reaccionó como un paciente que se le diagnostica cáncer. En el entendido de como la Constitución de la República establece, como realmente establece, que está prohibida la reelección, Leonel Fernández entendió que por más que él se ausentara del partido, que por más que su tasa de popularidad eso le garantizaba baje, poder presentarse. El hecho de que no haya reelección le garantizaba volver y ganar, porque él siempre midió más internamente que el resto de sus contendores. Olvidando, Leonel Fernández, que las élites van recirculando en los organismos sociales, y que los grupos se hacen fuertes y que las corrientes se activan. Sí, claro. Entonces el fenómeno de Danilo Medina... Y las fidelidades cambian. Y las fidelidades cambian. El fenómeno de Danilo Medina en 3 años creció tanto que la población se empoderó de ese proyecto y ahora quiere la reelección del presidente Danilo Medina. Pablo, y es la primera vez que una reelección no es satanizada en la República Dominicana porque la gente la está pidiendo. Pablo Ros, él nunca contó, ciertamente Leonel no cuenta con que tal vez la efervescencia de la popularidad de Danilo lo iba a llevar a niveles tan altos. Ahora, ya en tu análisis me ha quedado claro que en el caso del presidente Danilo poder presentarse sería la reelección un puro trámite. Pan comido. Elegirlo. Pero sin embargo, todavía eso no es un hecho. Esa reelección pasa porque el principal jugador, uno de los principales jugadores del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente Leonel Fernández, apoye ese proyecto. ¿Lo va a hacer? Sí, pero ¿cuáles son las opciones que tiene Leonel Fernández en este momento? Leonel está en una disyuntiva importante. Leonel tiene solamente 2 opciones. Vamos a ver. O no 2 opciones, tiene una de 2 opciones, que es como debe decirse correctamente. La opción de Leonel Fernández es irse a las escarpadas montañas de Quisqueya. Como Manolo Tavares. Como Manolo Tavares. Con 60 diputados y 16 senadores. Francis Camaño. Exactamente, irse a las escarpadas montañas de Quisqueya y darle la espalda a su partido. Entonces la historia lo va a juzgar como la persona que no se incorporó el rebelde. Al respeto. Sí. Un rebelde. Sí, déjame explicarte por qué. Porque está violentando un principio básico común de disciplina que establece en el PLD, que hay que acatar lo que su comité político diga. Euclides Sánchez está con Leonel Fernández, Pablo, y sigue con Leonel. Pero ¿qué dijo Euclides Sánchez? Un día después se conoció la decisión del comité político. Yo apoyo la decisión que ha tomado mi comité político. Pablo que es el Ros, mismo comité político cuando Leonel venga. Claro que sí. A propósito en el del 20. comité político, a propósito del político. comité político, ese comité político que cuenta con 35 miembros, Claro. tiene una estructura de poder y esa estructura de poder no se reúne cuando se convoca al comité político. Esa estructura de No, pero poder... está siendo injusto. El esa comité estructura, político quien si lo me convoca permites, es el presidente del partido, Leonel Fernández, y no lo había convocado. Esa estructura de poder que dirige Leonel Fernández y de la cual forma parte el presidente Danilo Medina es la OTAN. Y la OTAN, que tiene 12 miembros, no 35. Pero explícale al público Yo- qué es eso yo de me la voy a OTAN. explicar. Porque Entonces, la OTAN es La un OTAN es un acrónimo. grupo élite de esa discusión OTAN, dentro del PLD. que Es un tiene acrónimo. 12 discípulos, fue la misma OTAN que cargó sobre sus hombros al presidente Danilo Medina cuando marcaba 19 puntos
por debajo de Hipólito Mejía. Sí, pero es que tú Esa estás OTAN hablando... que enfrentó a este mediador sorpresa, don Pepín Corripio, tenía un brazo armado enfrentando todo el poder mediático del grupo Corripio, enfrentado al grupo de Santiago. Es la misma OTAN que hoy está dividida, Sí, pero... y que quiere Pablo Ros y que reclama Pablo Ros que en el PLD no se esté discutiendo la reelección, sino una reconfiguración de poder, porque Vamos el por presidente partes. Danilo Medina, antes de escucharte, el presidente Danilo Medina tiene como misión no solo continuar en el poder, sino sacar del tablero del poder Mira. a Leonel Fernández. Pero eso Sí es me- una mira. especulación Oye, si oye, ¿qué maniquea. es me lo lo que pasa? permites, Sí, Pablo, cómo no, si cómo me lo no. permites, Cómo vamos no. a comerciales. Y al regreso, yo quiero que me responda el hombre de poder, no el analista, y que tú nos des la primicia de cómo esa OTAN dividida va a dirigir a un PLD unificado. Comerciales, no se muevan de allí, porque un segundo de análisis en este programa vale toda la historia de la República Dominicana. En Metaseguros protegemos el fruto de tu trabajo, garantizando la seguridad de tu patrimonio. Somos Metaseguros, donde conviven todas las grandes empresas aseguradoras del país. Tu seguridad es nuestra meta. Avenida Independencia 1053, Zona Universitaria, 809-686-4250. Me levanto cada mañana, veo un nuevo día, una nueva oportunidad. Veo la sonrisa de mi madre y le doy gracias a Dios por cada día de mi vida, por reintegrarme en la sociedad como un hombre productivo. Por eso me siento agradecido de la ARL que cubrió todo mi gasto médico de mi hacienda laboral y mi prótesis. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Porque siempre hay un camino por recorrer, nosotros te brindamos las mejores opciones para transitar por él, porque no quieres que nada te falle durante el trayecto. Sabemos que quieres llegar. En nosotros siempre encontrarás cómo. Somos Meta Rent Car. Tu destino es disfrutar el camino. Avenida Independencia 1053, 809-687-8884. En Cava Consulting contamos con grandes alianzas con las más importantes compañías aseguradoras del país. Sin embargo, nuestra mayor alianza es contigo, con tus intereses. Un equipo de ejecutivos siempre dispuestos a servirte, entregándote soluciones personalizadas e inmediatas. Cava Consulting, consultores de seguros, contigo hasta el final. Avenida Rómulo Betancourt 1504, Torre Empresarial Fabre Primera, local 5C, www.cavaconsulting.net, 809-565-3446. A todos ustedes, gracias por estar con Tendencia de Estado, programa especial con Pablo Timoteo Ros La Piedra. Así es, mi señor. Mayweather está en el, cuadrilátero y tiene el knockout listo. Pablo Ros, Mira. OTAN, 12 discípulos, PLD dividido, porque sacar a Lionel del juego no va a ser tan fácil. Mira, lo no que se pasa trata es que solo de reelección. Lo que pasa es que el PLD, lo primero es que no es cierto que esté dividido. Lo segundo es que la OTAN tampoco es cierto que esté dividida. El PLD tiene un organismo máximo de dirección que se llama Comité Central y el Comité Central tiene un organismo ejecutivo que se llama Comité Político. Que ya se expresó. Entonces el Comité Político se expresó con 23 votos a favor de la reelección de Danilo Medina. Se formó una comisión que la compone Reinaldo Párez Pérez, más 3 miembros de Leonel, 3 miembros de Danilo, para redactar un proyecto de ley de convocatoria a apertura de la Asamblea Revisora de la Constitución de la República. Este proyecto se redactó, se depositó por secretaría y va a ser conocido, va a ser puesto en agenda para la semana que viene. Entonces ahí no hay ninguna división. Ahora,
Yo te expliqué lo del cáncer y el diagnóstico. Leonel Fernández, lo que tiene que pasar con Leonel Fernández ahora es lo que todo líder democrático, pragmático tiene que hacer, y es entender cuando la administración de los espacios cambia su composición. Juan Bosch le recibió un golpe de Estado en el año 1963 y se convirtió en un expresidente. En el año 1973 el profesor Juan Bosch funda un partido que se llama de la Liberación Dominicana como un desprendimiento del PRD, porque Juan Bosch decía que ya en esa época el PRD había agotado su ciclo histórico y su esencia. Juan Bosch fue candidato, la cara de Juan Bosch figuró 5 veces en la boleta y no alcanzó la presidencia de la República, por razones que podemos analizar después para no abrir tantas pistas. Y si ponemos un paréntesis, abusando de la capacidad dialéctica tuya, Adrián Lebrón, Juan Bosch es intocable, pero hay que decir que otro de los motivos por los que Bosch sale del PRD es porque Bosch nunca aceptó la competencia de otros liderazgos. Y en el PLD. No, espérate, por eso era que no quería. Perdóname, por eso era que no quería. El presidente Bosch tiene todos los méritos, pero también tiene un defecto. Pero no escucha. Pero no quieras disminuirla, pero no quieras tú disminuir. No quería competencia. Es que yo no voy a entrar en esa. No le permitía a nadie. Yo no voy a entrar en esa parte. Si tú hubieses estado en el partido del bochismo, perdóname. Bosch te manda a fusilar. No, perdóname. Invítame otro día para analizar las perspectivas de Juan Bosch desde su personalidad. Y yo con gusto vengo y lo analizo. Lo que te quiero decir es que la boleta de Juan Bosch figuró 5 veces en la boleta electoral en diferentes elecciones y no alcanzó de nuevo el poder, por razones que otro día podemos explicar, sin tapujo y sin problema. Incluido como psicólogo te puedo analizar la personalidad de Bosch y de otros líderes políticos sin tapujo. Ahora, lo que te quiero decir es que ahí surge entonces la figura de Leonel Fernández, una herencia de los dos grandes líderes, Joaquín Balaguer y Juan Bosch, que le suben la mano en el Frente Patriótico y Leonel gana una elección. Cierran el paso a Peña. Entonces Leonel Fernández sale del poder luego porque no se alcanzó la presidencia con Danilo en una primera oportunidad. Luego Leonel vuelve, 2004-2008 y 2008-2012. Es decir, el PLD y Leonel Fernández, en la psiquis colectiva del partido y en la psiquis individual de Leonel, solo se gana con Leonel. Pablo Ros. Pero espérate para que pueda entender. Sí, perdóname, de verdad. Vamos. En la psiquis colectiva del partido y en la psiquis individual de Leonel, solo se gana con Leonel. Hasta este momento. ¿Qué pasa? Que como Danilo Medina había sido el administrador técnico, logístico, político, ideólogo de todas las campañas publicitarias de Leonel Fernández, Danilo Medina había hecho una administración sabia e inteligente de la división de los poderes. Como tú tienes mucha ascendencia hacia afuera, por el verbo, por la personalidad, por tu preparación, el candidato ideal eres tú. El candidato ideal eres tú. Y por eso Leonel Fernández era el candidato y Danilo administraba el partido, generando toda la estructura de poder necesario interno para que Leonel gane adentro y pagar afuera. Los soportes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Danilo Medina dice, he alcanzado un tamaño con dimensión de Estado, voy a la calle a competir por la candidatura presidencial. El primer foco frente al cual había que alzarse o igualarse, ¿cuál era? Leonel Fernández, que era con quien se ganaba hasta ese momento. Es comprensible. Claro. Entonces, ¿qué hizo Danilo Medina? Abandonó toda estructura de poder y se fue con una mano delante y una mano detrás a luchar por su candidatura presidencial. Y el leonelismo eso le permitió con un látigo. Sí, hay que recordar óyeme que lo que pasa. Todo el que olía a Danilo se le dio con, se le flageló. Lo sé, pero escucha. Y Marchena lo sufrió. Está bien, y pero Bichara lo sufrió. Para que pueda entender lo que pasó. Y se dio la primera ruptura. Sí, pero escúchame. En ese momento, para que puedas entender, es que no no estamos discutiendo. Para que tú puedas entender lo que pasó hace 3 domingos en el comité político, tienes que oír toda esta historia. Claro. Cuando Danilo decide irse para correr por la candidatura presidencial, ya Danilo estaba consciente de que era necesario fortalecer su imagen hacia afuera, porque ya hacia adentro estaba bastante crecida como el líder absoluto que era y de la administración de los procesos electorales exitosos que Leonel Fernández había tenido. Es lo contrario, no es que Danilo es una hechura de Leonel, no, es que Leonel es una hechura de Danilo. Pablo Ros. Entonces, espérate, para caer para el comité político. Entonces, como lo último que le faltaba a Danilo era ya ser presidente de la República, gana la elección en el 2012 y corona ese proceso, corona ese ciclo. Entonces los dos liderazgos, aunque Leonel tenga 3 mandatos y Danilo solo 1,
ya los dos liderazgos se Del mismo equiparan. tamaño, sí. Y por lo tanto, lo que va a pasar en el comité político tiene que ser siempre una votación dividida, porque hay dos líderes que alcanzaron ya un gran tamaño. Eso es comprensible. No esperes ahora 35 de 35, no se va a dar jamás. Pablo Pero Ross. eso no significa que el PLD se vaya a dividir, es que hay otros agentes. ¿Y ese agente quién es? Danilo Medina, por eso se vota 23-12. Hay una Pablo variable Ross, sin Pablo Ross, despejar, ¿qué es va- así, muy Pablo compleja Ross, en esta ecuación. No, yo te la puedo decir con muchísimo gusto. Yo quiero que tú la despejes en breve. ¿Cómo va el equipo que está acompañando al presidente Danilo Medina y la propia parte del partido que está con él a conseguir los votos que no dependen del PLD para la reelección? Lo que pasa es que para yo entrarte en esa parte te tengo que decir lo primero. Mira, la decisión del comité político tiene que ser acatada por cada uno de los miembros del PLD y se está en ese proceso. Cada día más de la gente que se puede decir estuvo en rebeldía, lo está entendiendo y está apoyando su comité político. ¿Qué le conviene al PLD? ¿Qué le conviene a Danilo? ¿Y qué le conviene a Leonel Fernández? Yo te lo puedo decir en 30 segundos. Al PLD le conviene hacer valer la decisión del comité político, porque es lo único que garantiza la unidad del partido, y eso el PLD lo tiene que entender. Pero no PLD comité político, sino PLD total. Eso es lo que le conviene al PLD. Que se respete la decisión del comité político que votó mayoritariamente para que Danilo se pueda reelegir. Eso hacia adentro. ¿Qué le conviene a Danilo Medina? A Danilo Medina le conviene seguir 4 años más hasta el 20. ¿Cómo consigue los votos que le faltan? Pero ahí te voy a explicar. Porque hay un tranque, Pablo. No, pero Óyeme, ¿por qué hay te un voy a tranque? explicar por qué no hay tranque. Antes de que nos expliques, déjame terminarte yo quiero- esto. Es que yo- estamos dejando en la audiencia muchas ideas sueltas y Claro, después no lo van a entender. pero ¿Qué le también conviene a Danilo? No, pero la espérate. audiencia reclama, Pablo. Yo lo ¿Tú sé, sabes lo que reclama la espérate, audiencia? ¿qué le conviene a Danilo? A Danilo Sí. le conviene gobernar 4 años más con el modelo americano. Un periodo, y si lo hace bastante bien, baja la repostulación y la población te premia con el voto. Entonces Danilo debe gobernar hasta el 2020 y no más. Por eso el transitivo que se le va a poner a la Constitución, Sí, claro. de que ya a partir del 20 a este Pero no qué se le buen aplican los dos dato, periodos. porque tú también acabas de señalar ¿Y qué que le conviene a Leonel? Hay una pretensión en este proyecto de reforma constitucional de que los 2 periodos consecutivos... Recuerda que ya está depositado el proyecto, para que es no que especule sobre El eso. pro- no, es que el pero- periodo lo pero dice. óyeme, no, es que- el proyecto, es que- perdón, está bien, es que ese- está siendo injusto con Danilo. El Pero, proyecto óyeme. establece, no, perdóname, Sí. establece que el primer periodo sería este, Y el 12-16, segundo, muy bien, y el segundo claro. 16-20, Está muy con claro un el- transitorio que dice que el actual presidente, No o sea, podría Danilo Medina, presentarse nunca. no se puede presentar en el 20. Nunca En más. nunca más. En Nunca el más. 20, Danilo se va del poder, Muy aunque bien. tenga un 400% Para no regresar. de popularidad. No es cierto que haya la intención de que a partir del 20, 2 periodos más. Eso es una injusticia que se está cometiendo en contra de Danilo. Pablo Ross. Ahora, ¿qué le conviene a Leonel? Pablo- Que es la tercera parte, Sí. para que ahí entremos con lo tuyo. ¿Qué le conviene a Leonel? Mira, Leonel Fernández, con todo respeto que se merece, porque es mi amigo, lo aprecio y nunca renunciaré de su amistad. Y ojalá yo ser colaborador de Leonel Fernández para decírselo. A Leonel Fernández le conviene, en este momento en que hay todo un muro muy alto levantado de rechazo en contra de su personalidad, apoyar irrestrictamente la decisión de su comité político, porque ya esa señal de obediencia al organismo que él mismo preside, Lo reivindica. lo va a reivindicar frente a la historia. Cierto. ¿Qué le conviene a Leonel Fernández? Permitir que pase la reelección y apoyarla, y 2 caminos. El 16 de agosto coge para el Palacio Nacional de nuevo Danilo Medina 16-20 y el 16 de agosto coge para la Casa Nacional del PLD Leonel Fernández. A fajarse en su partido. A fajarse en su partido. ¿Tú sabes por qué? Hay testimonio y de verdad, si alguien me desmiente en esto, yo le prometo a ustedes que yo jamás en mi vida me presentaría en un medio de comunicación. ¿Cómo? Sí, miren lo que les voy a decir. Pablo, eso es Sí, serio. y voy a lanzar palabras este de reto. Una palabras de promesa, Pablo Ross. Sí, voy una a promesa lanzar- que tú no podrías cumplir. Graben, voy a No seas lanzar este irresponsable. reto. Graben No. y escuchen. Tú estás dispuesto No. a no salir Sí. más en los medios. Si pasa lo siguiente, Graben y mira, escuchen. si me desmienten con lo siguiente. Yo conozco compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que tienen 7 y 8 años tratando de ver a Leonel Fernández, el presidente de su partido, no para pedirle dinero, no para pedirle un cargo,
no para pedirle nombramiento, sino para tratarle asuntos de sus respectivos filiales del partido en diferentes provincias del país. 7 y hasta 8 años sin verlo. ¿Cómo? Y Leonel Fernández Sin ver a nunca lo ha Leonel. atendido. Sí. Es decir, que Leonel es un Y faraón. si alguien me desmiente eso, yo jamás en mi vida hablo en un medio de comunicación. Comerciales y Entonces damos él tiempo. necesita volver a las raíces del PLD para recuperar su popularidad. Y en el 20, mira, Leonel Fernández gana con la totalidad de los votos. Damos tiempo a que ustedes puedan comprobar este desafío que ha lanzado Pablo Ros, porque si alguien prueba que Leonel Fernández es tan asequible como él trata de manifestar, Pablo Ros se retiraría de los medios Absolutamente. de comunicación. Jamás hablaría por un medio. Pausa y al regreso vamos a descodificar porque los danilistas quieren la reelección para el presidente Danilo Medina y no quieren la reelección para los diputados, los alcaldes y los senadores que responden a Leonel Fernández. No reelección para los alcaldes, los senadores y los diputados de Leonel. Un cambio radical en la composición de poder, porque no solo Danilo seguiría en el poder, sino que todos los servidores de Danilo expulsarían a los PLDistas que apoyan a Leonel. Al regreso, este analista de primera con develaciones únicas en Tendencia de Estado. Así es. En Metaseguros protegemos el fruto de tu trabajo, garantizando la seguridad de tu patrimonio. Somos Metaseguros, donde conviven todas las grandes empresas aseguradoras del país. Tu seguridad es nuestra meta. Avenida Independencia 1053, Zona Universitaria, 809-686-4250. Hola, soy Arlizo. Si sufres un accidente laboral, ya sea en el área o en el trayecto hacia y desde el trabajo, recuerda procurar que tu empleador reporte el mismo lo más pronto posible a la ARL y así recibirás el 100% de las atenciones médicas. Ten presente que en menos de 13 días luego del reporte recibirás las prestaciones económicas que te corresponden. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ah, y recuerda, la prevención contribuye a la salud laboral. Porque siempre hay un camino por recorrer, nosotros te brindamos las mejores opciones para transitar por él, porque no quieres que nada te falle durante el trayecto. Sabemos que quieres llegar. En nosotros siempre encontrarás cómo. Somos Meta Rent Car. Tu destino es disfrutar el camino. Avenida Independencia 1053, 809-687-8884. En Cava Consulting contamos con grandes alianzas con las más importantes compañías aseguradoras del país. Sin embargo, nuestra mayor alianza es contigo, con tus intereses. Un equipo de ejecutivos siempre dispuestos a servirte, entregándote soluciones personalizadas e inmediatas. Cava Consulting, consultores de seguros, contigo hasta el final. Avenida Rómulo Betancourt 1504, Torre Empresarial Fabre Primera, local 5C, www.cavaconsulting.net, 809-565-3446. @ TV Tendencias en este mismo instante. Entra en tu smartphone y búscanos @TV Tendencias y @Tendencias 885. Quiero recordarles que el grupo de comunicación Tendencias, además de televisión los sábados en Teleradio América, canales 45 y 12 de Tricón a las 11 de la mañana, y los domingos en Telecentro, canal 13, tiene su propuesta de radio de lunes a viernes en Estudio 88, 3 de la tarde. Un servidor, Francisco Tavares, junto a Adrián Lebrón, a Fernando González, a Olga Navarro y a Neudi Santos, hacen radio todos los días. Bueno, Adrián, ¿de qué manera se nos escapa la probabilidad de que Pablo Ros no nos comparta todo lo necesario para entender
¿cómo va a ser posible imponer la reelección? Bueno, Porque esta es desde una caja de mi secretos. punto de vista, la reelección está siendo impuesta en el PLD. No está siendo impuesta, yo creo No, que, yo creo que no. hay cierto nivel de consenso, siempre va a haber divergencia Mira. porque, como dice Pablo, hay dos liderazgos que se están expresando. Claro. Y eso es normal dentro de una organización política. Exacto, lo que pasa es que los partidos van cambiando. El PLD ha cambiado y ha cambiado para bien, porque también es injusto, pon tú que pase algún percance de salud, habiendo un líder único. El partido se ve condenado a salir del poder hasta que dentro de 20 o 30 años surja un nuevo líder. Lo que está pasando en el PLD, por el contrario, es muy sano. Están interactuando dos líderes cuyo ciclo electoral de cada uno de ellos está activo. Eso es lo único que está pasando. Ahora, ¿qué pasa con Leonel Fernández? Yo lo entiendo. Leonel Fernández entra en un proceso de reflexión, entra en un proceso de entendimiento y finalmente a mí, a Pablo Ros, no le cabe duda de que terminará acatando lo que dice el comité político. Y apoyando la reelección. Y apoyando la reelección de Danilo, porque son compañeros de partido. Pero se está haciendo tarde, Pablo. No, lo que Muy pasa tarde. es, no, yo no Muy creo que tarde. sea tarde. Mira qué es lo que pasa. Lo que pasa es que tampoco tú le puedes pedir a la personalidad de un líder acostumbrado a ganar 3 procesos electorales Y a decidirlo todo. y decidir todas las cosas, presidente del partido, como que sí, tú eres un muñeco, te estoy narigoneando, apóyame mañana. No, yo creo que hay que seguir conversando, hay que seguir convenciendo en el buen sentido de la palabra, y a mí no me cabe duda de que ya para la próxima semana, más tardar, Leonel Fernández tendrá que hacerle un anuncio a la República Dominicana de que se sujeta. Si él quiere... Si eso no pasa, Pablo, Si él y quiere- si Leonel Fernández, entonces Le va a hacer un termina, anuncio al país. óyeme, apoyando y si la Leonel decisión de Fernández- su comité y político. si Leonel Yo Fernández colijo con Pablo. Yo colijo Muy con bien, Pablo. pero yo no colijo con ninguno de ustedes. Vamos a ver, Y no. yo digo, Leonel Fernández es un animal político. Sí. Leonel Fernández se reúne en Funglode ¿Cuál es su el opción? lunes siguiente. ¿Cuál es su opción según tú? Después de la reunión del comité político hay una declaración de 60 y tantos de diputados. Se ponen botones esta semana y dicen firmes ante la... Sí, pero oye, ¿qué es lo óyeme, que pasa? nos oponemos a la reelección, Pablo. pero oye, ¿qué es lo que pasa? Te digo, hay dos posibilidades, no una. Vamos a ver las tuyas. La posibilidad de que Leonel Fernández apoye la reelección está prácticamente cerrada, porque no ha habido forma. Eso no es Óyeme, verdad. no ha habido forma enfoque de es que verdad. Leonel y Danilo se Lo pongan que de pasa es que yo te acuerdo. hice, perdón, yo te hice una explicación de Entonces, carácter, yo Pablo. te hice 2 explicaciones, una de carácter mercadológico, Sí. con las mediciones de por lo menos 26 o 27 encuestas en los últimos 2 años, que le dan una media de 85-90% de popularidad al presidente Danilo Medina, tema 1, tema 2, y te hablé del diagnóstico de cáncer. A mí no me cabe duda de que Leonel Fernández va a entrar en razón y terminará apoyando. Pero que un análisis no puede ser de Perdón, una sola vía, Pablo. Perdón, pero Y yo- si el- y si déjame Leonel terminarte no eso, apoya, déjame terminar, pero el para, PLD está pero espérate, dividido. para caer en que no Está apoye, dividido. perdóname, para caer en que no apoye, déjame terminarte la primera Y quiero tesis. también que me digas Leonel luego, termina yo apoyando quiero la que tú, decisión de su Pablo, comité político, eso Pablo, es lo primero, sí. perdón. Leonel termina apoyando la decisión de su comité político, eso es lo primero. Yo estoy seguro, estoy convencido y así va a ser. En el caso de que Leonel Fernández no lo haga, porque es posible que no lo haga. Es muy posible, Es diría muy yo. posible, claro, es muy posible que no lo haga. Leonel Los bichos acaban Fernández, de Todo es renunciar. posible hasta que un Esa meteorito renuncia de bicho. hasta que los un meteorito bichos- choque con la Tierra es posible. Todo es Hay posible. posibilidad Ahora, para no, todo. pero Ahora. aquí en la Para tierra- todo hay En posibilidades. la tierra del PLD Pero déjame hay un explicarte. enfrentamiento real. Pero Pablo déjame Rosa es explicarte. invitado, Es que Francisco Tavares. ustedes los Déjame PLD, explicarte. óyeme, ustedes los reeleccionistas. No. Y tú estás hablando, Pablo, y te lo tengo que Es decir. que, óyeme, Estás la hablando como confrontación de reeleccionista. ideas. No, Y a mi mano derecha no, está no, otro no, perdón. reeleccionista No también. se trata de eso. Francisco, es que Entonces así no ustedes lo- quieren tapar Francisco, el sol así- y la crisis. No, perdón, Francisco, con es que, un así, dedo. es que así no nos podemos entender. Déjame explicarte. Te escucho, Pablo. Vamos a Déjame ver. explicarte qué es lo que pasa. Pero no solo con la tesis de que el Leonel va a apoyar a Danilo. Escúchame. La La República oposición se Dominicana, está unificando. Perdóname. Hay que hablar de eso. la República Dominicana de siempre ha estado clara en que lo que le conviene como modelo es el modelo norteamericano. 2 periodos y nunca jamás. En eso estamos claros. Ese Pero era el que ya lo teníamos. tuvimos. Bien, en Ya el lo 2010 se dio una condición especial y hubo que aprobar un solo periodo. A Leonel y a Miguel no les gustaba mucho ese modelo. X. Pero a Leonel qué y a yo me Miguel. estoy refiriendo. Leonel Mira, Fernández. Y a Miguel también, que No, apoyó pero eso. mira que yo me estoy refiriendo. Es que yo no puedo, óyeme, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo anteponerme a algo que nunca ha pasado dentro del PLD. Es cierto. Ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo, en este momento, el PLD puede tener toda suerte de discrepancia,
pero al final nos ha demostrado la historia y por eso han ganado los últimos 6 procesos electorales, se ponen de acuerdo, van a una boleta unificada y ganan unas elecciones. Eso es lo que el PLD me ha enseñado a mí. Entonces, Leonel Fernández es el presidente del PLD y es un hombre de partido y es un hombre de disciplina. Es cierto. ¿Tiene Leonel Fernández dentro de su psiquis cargar con el fardo histórico de que él le negó a un presidente que tiene el 80% de popularidad la posibilidad de reelegirse? ¿Va Leonel Fernández cargar con ese fardo histórico? Yo creo que no. Ahora, lo que Leonel Fernández está haciendo en principio está bien. Puede estar negociando posiciones congresionales, posiciones municipales, que no le maltraten a su gente, que le garanticen parte de un gabinete que sea competitivo. Lo que hace un líder. Lo que hace un líder, porque no es que tú te vas, bueno, me voy con una mano adelante y otra atrás. Esas son cosas que se negocian. Y yo no estoy hablando de negociar por dinero, sino negociar posiciones políticas para tener una dignidad dentro de un partido. Ahora, Leonel Fernández tiene que entender también que por una cuestión especial de las elecciones anteriores se le dio una prórroga a todas esas autoridades. Leonel Fernández no puede pretender ser el presidente del PLD para toda la vida. No, pero hasta 2020 esa prórroga. Es que ese es el siguiente paso, sacar a Leonel de la presidencia. No, porque no es sacarlo. Escúchame. Pero permíteme, Pablo, escúchame, no es sacarlo. Claro. ¿Tú has visto el programa Síntesis de Julito Jacín? Sí, claro que sí. ¿Quién está ahora teniendo mayor protagonismo? Óyeme, Pablo. ¿Quién está? Michelle Jacín, su hijo. Óyeme, porque son relevos generacionales que se van dando. Entonces, el relevo Leonel Fernández del PLD está bloqueado. No está bloqueado. Leonel Fernández, oye, me ha sido presidente constitucional de la República 3 veces. Pero permíteme para que Leonel Fernández está joven. Pablo. Puede volver en el 20 y gobernar por 8 años más. Por 8 años, claro, porque se va a aprobar la reforma constitucional. La dictadura. Oye, no lo es. Nadie ha hablado de dictadura. No lo es. ¿Y por qué no puede ser Reinaldo Pared Pérez? Bueno, que marque. ¿Por qué no puede ser Francisco Javier García? Perdón, es que yo no he dicho que no pueda hacerlo. Danilo Medina. Pero perdóname. Pero escúchame, Pablo. ¿Tú crees en las encuestas? Escúchame esto. Es que estamos hablando como un diálogo de sordos y así no puede ser. Te hago una pregunta. ¿Tú crees en las encuestas? Óyeme, yo creo. Pero perdóname, ¿tú crees en las encuestas? Y creo una manipulación de las encuestas. Escúchame. Sí. ¿Qué dicen las encuestas? Todas últimamente. ¿Tú sabes lo que dicen? Que hasta el momento los 2 proyectos viables dentro del PLD son el de Leonel Fernández y el de Danilo Medina. Sí, Danilo Medina. Te voy a hacer una pregunta, Pablo. Si Danilo Medina anunciase hoy que él se retira de la pretensión de la reelección, cometería un error y político. Le levanta la mano a Reinaldo Pared Pérez, cometería un error ¿cuánto político? saca Reinaldo en cualquier escenario? No, cometería un error ¿Cuánto político? Ganaría Reinaldo Pared Pérez? Cometería un error político. ¿Ganaría o no Reinaldo? No creo que gane las elecciones. ¿No ganaría Reinaldo porque con el apoyo del presidente? Perdóname. Eso es injusto. Es que no, injusto no, es que si tú me permitieras analizarlo mercadológicamente, yo te puedo decir. La popularidad no se transporta, aunque sí puede tener un efecto péndulo. Si no es Danilo, de ese 59% de posibilidad que él tiene, le puede transferir hasta un 20% a Reinaldo, no más de ahí, porque eso sería antihistórico y sería anticientífico. Ese 59% que tiene Danilo es de Leo. Danilo no se lo va a pasar a Reinaldo, eso no es verdad, eso es anticientífico. No, pero, el efecto péndulo, en caso de que Danilo no sea el que vaya, puede voltearse un 20, un 25, en la un línea 30, de hasta un 40 forzándolo. Eso convendría porque la oposición está persiguiendo eso. Es que yo no estoy hablando de oposición, porque yo no estoy hablando aquí como un líder político. Pero es que a mí no me tiene que importar la manera en que él haga la pregunta. Perfecto. Lo que a mí me tiene que importar es la manera científica de responderle. El efecto péndulo y los mercadólogos a los cuales yo le estoy hablando saben de qué yo estoy hablando. Danilo tiene un 59% de intención de voto, de gente que dice que si él es el candidato, votan por él. Y ahora el PLD solo gana con Danilo. Entonces, no, desde tu punto de vista. Es que no he dicho Antes eso. Solo se no he dicho eso. No, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que tú dijiste que qué pasaría si Danilo dice no voy y le levanta la mano a Reinaldo. Yo te estoy admitiendo que se puede dar un efecto péndulo que pudiera ir en caso sumo hasta un 30%, no más de ahí. Bueno, se nos acaba de ir. No más de ahí. Pondría entonces riesgo la permanencia del proyecto de nación que ha empujado el régimen porque el ciclo electoral de Reinaldo no ha crecido tanto como para alcanzar la popularidad de Danilo. Por eso todos ellos dijeron, si Danilo va, nos retiramos. Se nos escapa el programa, un análisis brillante de la mano de este grande de la política, de la comunicación, del marketing, Pablo Ros. Bueno, Adrián, tendremos que analizar definitivamente también qué podría pasar en otro programa de la mano de Pablo Ros, dándole cabida al segundo escenario de que Leonel no apoye a Danilo. ¿Se puede repetir
aquello del 2000, cuando Leonel Fernández propició todo soterradamente para que Danilo Medina perdiera enfrentando a Hipólito Mejía, pudiésemos estar viendo un sabotaje al proyecto de reelección del presidente Danilo Medina. Todas esas quizás son quimeras. todo esto es descabellado, quizás no. Todas esas en son otro quimeras. programa vamos a analizarlo nueva vez de la mano de este grande de la comunicación, Pablo Ros. A todos ustedes, gracias. Ha sido un enorme placer. Será hasta una próxima entrega. Muchas gracias.